Era una madrugada fría, cuando la neblina aún se pegaba a los tejados y el sonido del silencio parecía tener peso. En aquel amanecer vivía Mateo, un campesino de 22 años cuyas manos hablaban con callos y con paciencia. Su pequeña finca parecía más una promesa que una realidad. Una casa de adobe con el techo remendado, un corral donde dormía una vaca flaca llamada Esperanza, un burro viejo llamado Rayo que tiraba del carro y una pila de cántaros maltrechos alineados como testigos. El olor a heno húmedo y a leña quemada llenaba el aire, y el crujir de la puerta de madera marcaba el inicio de cada jornada. Mateo se levantaba antes de la aurora, mojaba sus manos en agua fría, besaba el medallón de su madre y murmuraba una corta oración. Señor, guíame hoy, bendice mi trabajo honrado. La rutina del campo moldeaba su carácter. Cada mañana ordeñaba a Esperanza, llenaba los cántaros, cargaba el carro y caminaba hasta la plaza del pueblo. Su voz era baja pero firme, y su mirada contenía una esperanza paciente que confundía a quienes lo rodeaban. Junto a él estaban nombres que tejían su cotidianidad. Marta, la panadera, que siempre le reservaba un pan. Tomás, el herrero, que le remendaba las herramientas. Ana, la vecina, que le daba noticias, el alcalde Rodrigo, que pasaba de largo con indiferencia, y el joven Javier, hijo del terrateniente, que observaba con desdén. Las voces del pueblo, a veces suaves y otras burlonas, se mezclaban con el viento. «Puedes vender sueños, Mateo», decían, y se reían entre sorbos de vino. Él respondía con calma, «Dios conoce mi esfuerzo», y dejaba que las risas se disolvieran en la plaza. Los objetos de su vida eran símbolos hechos de uso. El viejo arado, con la madera lustrada por décadas de manos campesinas, representaba el trabajo que heredó. La cuerda gastada en el cuello del burro recordaba noches de vigilias. Un pequeño rosario colgaba del mango de su azada, y cuando el cansancio apretaba, Mateo lo rozaba con los dedos como quien toma aire antes de seguir. El sabor del pan de Marta, la textura áspera de la cuerda del burro, el frío del metal del candil al comenzar la noche, el olor del estiércol junto al calor del sol a mediodía y el sonido distante de campanas en la iglesia componían su día a día con una liturgia sencilla. Desde niño, Mateo aprendió que el trabajo honrado dignificaba y que la fe no era una excusa sino una fuerza. Su infancia estaba marcada por la voz de su madre y por la ausencia temprana de su padre. Cuando tenía 10 años, su padre partió al norte en busca de trabajo y nunca volvió. La distancia se convirtió en una herida que enseñó a Mateo a valerse con manos y oración. Aquella pérdida le dejó una responsabilidad temprana y una fe forjada en privaciones. Durante los años de formación se acostumbró a cantar oraciones al amanecer y a regalar sobres de leche a los más pobres cuando podía. Hoy, en el presente, aquella infancia moldeada por la pena y la esperanza conectaba con la prueba que iba a enfrentar. La finca dependía de una sola vaca y de una promesa que el tiempo ponía a prueba. Cada jornada confirmaba su carácter humilde y paciente. En la plaza, entre el ruido de las ruedas y el farfullar de los comerciantes, hablaba con los clientes, con vecinos y con quienes dudaban. Su sueño no era grande ante los ojos del mundo. Anhelaba una tierra propia, una cosecha que diera para vivir con dignidad y un hogar donde su fe fuese herencia. Lo decía bajito, casi en fórmula de oración, y por la noche se arrodillaba en el umbral de su casa, tomaba el rosario y decía: «Señor, no te pido riquezas, solo pan y fuerza para trabajar». Esa frase repetida era su consigna. El pueblo no era siempre benigno. Las burlas se volvían cuchicheos y la envidia se leía en miradas. Un día, mientras cargaba el carro, Javier, con su sonrisa prepotente, dijo en voz alta para que otros oyeran: «Mira al muchacho, que piensa que Dios paga deudas con paciencia». A su lado, Lucía, la hija del boticario, murmuró algo con ironía. Mateo respiró hondo, sostuvo las riendas y respondió sin ira: «Dios conoce mi corazón». Esa respuesta no apaciguó a todos, pero dejó claro su rumbo. La promesa quedó en el aire, algo imposible podría pasar, pero para que eso sucediera, primero tendría que atravesar la prueba.
Poco después de la rutina, la primera gran prueba tocó su puerta. Una tarde caliente, el aullido de la finca se quebró con el llanto de la vaca. Esperanza enfermó de noche y al alba su respiración era difícil. Mateo llamó a Esteban, el veterinario del pueblo, que olió el aliento de la vaca y murmuró palabras de preocupación. La tristeza pesó en la finca como una losa. Durante la enfermedad, subieron a la casa la sensación de suciedad, el olor metálico de la sangre en el pesebre, el calor húmedo de la respiración entrecortada de Esperanza, la textura pegajosa del pelo al tocarlo y el sabor amargo de la incertidumbre. Mateo oró largas horas, con la frente en el suelo de adobe, y pidió a Dios no perder el sustento. La noche del desenlace fue silenciosa salvo por el llanto del joven y el canto tenue de grillos. En la despedida, la comunidad se reunió en la pequeña capilla. Padre Miguel dijo palabras de consuelo mientras el aire llevaba incienso, y los vecinos, entre ellos Marta, Tomás, Ana, Lucía y Rodrigo, colocaron manos sobre la bandeja de tierra. El entierro de la vaca fue simple, con la tierra húmeda tragando el último recuerdo de Esperanza. Mateo, con la frente húmeda y la voz quebrada, oró: «Señor, aunque quites, confío en tu designio». Esa noche, el silencio fue una prueba que abría heridas y tallaba una fe más profunda. Momento de tensión 1. La noche en que perdieron a Esperanza fue una prueba que pesó en cada fibra de Mateo. La oscuridad se cerró con un dolor punzante, la humedad del aire parecía lamer las paredes. Los ojos del joven ardían por no llorar, y el reloj del pueblo marcaba las horas sin piedad. Las burlas volvieron más crueles al conocer la noticia, y el escepticismo de algunos vecinos se convirtió en comentarios acerados. Sin la vaca, la finca quedaba al borde de la ruina. Mateo sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si la tierra dudara de su decisión. En esa noche larga, la oración se convirtió en diálogo desesperado con el Señor, pidiendo dirección y resistencia. La calma parecía haberse marchado, y el corazón del joven batía con miedo y con una esperanza diminuta que luchaba por mantenerse encendida. Tras la pérdida, vino la amenaza de lobos que rondaban transitorios por las colinas. Una madrugada en que Mateo estaba solo en la finca, voces lejanas y el crujir de ramas alertaron su sentido. Vio sombras que se movían con hambre, escuchó el sonido húmedo de las mandíbulas y el olor a cuero mojado en el viento. Rayo, el burro, relinchó inquieto. Salió con una lanza prestada de Tomás, con la textura fría del metal en las manos y el sudor pegado al cuero. Un vecino, Andrés, apareció en la linde con una antorcha. Su figura recortada contra la negrura ofrecía una esperanza mínima. Entre gestos y jadeos, Mateo enfrentó la amenaza. El combate fue áspero, la tierra se llenó de ruido, las hojas crujieron, las botas se embarraron y la noche olió a pólvora de miedo. Al final, con la ayuda de Andrés y de Javier, a pesar de la rivalidad, consiguieron alejar a las bestias, pero la finca quedó más frágil que antes. Escena de diálogo principal en la que se negocia ayuda y donde las voces se cruzan con emoción y dudas. Debe haber 8 intercambios que muestren tensión, oferta y fe. Mateo dijo: «No puedo hacerlo solo, necesito trabajo y semillas». Javier respondió: «¿Por qué debería ayudarte yo?». Mateo replicó: «Porque el trabajo honrado honra a quien lo hace». Marta intervino: «He visto su constancia, merece una oportunidad». Rodrigo añadió: «Si le doy tierras, quiero garantías». Ana dijo: «Su corazón es noble, confío en él». Tomás concluyó: «Si el Señor lo quiere, encontraremos la manera». Esteban susurró: «La salud de la tierra se recuperará si se cuida». Lucía sentenció: «Yo donaré herramientas, no quiero ver más hambre». Mateo añadió una última oración en voz alta: «Señor, guía nuestras manos para que el bien crezca». Tras esos intercambios surgió la figura de un hombre que cambiaría el rumbo. Don Alberto, un hacendado que escuchó de la plaza la historia de aquel muchacho que no se rendía. Vestía ropa limpia y calzado que brillaba. Su mirada era fría pero curiosa.
Llamó a Mateo y le ofreció un trato, una ayuda temporal a cambio de trabajar en la hacienda mayor. Las palabras de don Alberto sonaron como la mitad de una promesa. Te doy trabajo si cuidas del establo, y si demuestras lealtad, te pagaré y te recomendaré. Mate le respondió con una oración muda antes de aceptar. Señor, si este camino es tu voluntad, dame paz para seguir. Antes de partir hacia la hacienda, Mateo recorrió la finca con gestos de despedida. Tocó la puerta del granero con la palma, aspiró el olor del campo, saboreó un último pan que Marta le dio. Escuchó el leve zumbido de las abejas en la distancia, sintió en la piel el frío del amanecer y vio en el cielo una franja de luz. Se encomendó en silencio. Señor, cuida de lo que dejo y bendice lo que viene. Con una mochilla, el rosario escondido y la certeza de que no abandonaba su fe, emprendió el camino. La llegada a la hacienda fue una escena de contraste sensorial y social. El olor a cuero recién curtido, la textura suave de la paja en los establos, el tintineo de cadenas, la voz del capataz Javier exigiendo rapidez, y la vista amplia de los campos bien labrados golpearon a Mateo. Allí conoció a otros trabajadores: Carmen la cocinera, Esteban el capataz veterano, Pedro el joven peón, Laura la costurera y Rafael el encargado de corrales. Don Alberto observaba desde su sillón y ofrecía miradas calculadas. En la primera jornada, el ruido de las herramientas, el brillo del metal al sol, el sabor fuerte del café de la cocina y el olor a sudor del trabajo marcaron a Mateo. Allí conoció a otros trabajadores: Carmen la cocinera, Esteban el capataz veterano, Pedro el joven peón, Laura la costurera y Rafael el encargado de corrales. Don Alberto observaba desde su sillón y ofrecía miradas calculadas. En la primera jornada, el ruido de las herramientas, el brillo del metal al sol, el sabor fuerte del café de la cocina y el olor a sudor del trabajo marcaron la prueba de integración. Momento de tensión 2. En la hacienda, una noche de evaluación dejó al descubierto el corazón de Mateo. Se le pidió que cuidara a un carnero valioso, y una enfermedad extraña apareció en el rebaño. La protesta llegó en forma de acusaciones. Algunos decían que su falta de experiencia pondría en riesgo la inversión. Mateo sintió la presión como un yugo. La lengua le dolía de tanto morderse los labios, y sus manos temblaban al revisar cada animal. Padre Miguel vino a rezar con él, y la oración en la cuadra resonó entre el olor a orina y la textura áspera de la lana enferma. Las horas se estiraron, el frío penetró los huesos, y la duda amenazó con romper su fe. Finalmente, una mezcla de determinación y humildad lo llevó a cuidar con esmero, a trabajar sin descanso y a entregar lo mejor de sí. La noche terminó con un suspiro de alivio y una pequeña bendición. En la culminación de la misión que le encomendó don Alberto, se presentó una prueba mayor. Una bestia que atacaba los corrales en las noches, dejando huellas grandes y llenando de terror a los peones. Jóvenes y veteranos se reunieron para decidir qué hacer. Se marcó un plan: aprender a usar un viejo ariete de caza, restaurado por Tomás, y preparar una trampa con redes y luz de fuego para atraer la criatura. En ese plan hubo un componente de fe colectiva, se pidió la bendición de la capilla antes de ejecutar la estrategia y se leyó una oración colectiva al amanecer. El propósito era claro y la promesa de recompensa real. Si lograban vencer la bestia, don Alberto garantizaba tierras y apoyo para quienes demostraran coraje y honestidad. Escena de clímax con diálogo intenso y 8 a 10 intercambios entre Mateo, don Alberto, Javier, Carmen, Pedro, Laura, Esteban, Rafael, Padre Miguel y Tomás. Mateo dijo: «No huyamos, enfrentémosla con confianza». Don Alberto preguntó: «¿Estás seguro de tu plan?». Mateo respondió: «Con la ayuda de Dios y de ustedes, sí». Javier replicó: «Si fallamos, perderemos mucho». Carmen aseguró: «Yo daré fuego y comida para la vigilia». Pedro añadió: «Estoy listo para ayudar en lo que haga falta». Laura ofreció: «Puedo mantener las guardias con cantos que alejen el miedo». Esteban exigió: «Necesitamos disciplina y orden». Rafael concluyó: «Yo prepararé las trampas antes de la noche». Padre Miguel oró en voz alta: «Señor, protégelos y dirige sus manos».
Tomás, con la voz firme, exclamó: «Que la noche encuentre hombres decididos». La preparación sensorial de la batalla fue cuidada. Se pulieron lanzas, se olió el cuero de las cuerdas, se probó el fuego que no debía apagar la red y se probó la estrategia con pasos medidos. El sabor del pan en la boca de aquellos hombres, el frío de la sombra en la madrugada, el crujir de las hojas bajo sus botas, el olor de humo mezclado con sudor y la visión del contorno de la bestia en la penumbra compusieron una escena de tensión máxima. En el momento de actuar, Mateo cerró los ojos por un instante, buscó la cercanía de Dios en su pecho y recordó la oración de su madre. Momento de tensión 3. La confrontación con la bestia fue feroz y breve. La noche se llenó de gritos, el metal chocó, la tierra voló en polvo y un olor a hierro impregnó el aire. Mateo sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros, la respiración de la criatura en su nuca y la fuerza de la comunidad a su lado. Con una invocación final dijo: «Señor, dame valor». La red se tensó, la trampa se cerró y la criatura quedó inmovilizada. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el latido de cada corazón. La victoria se atribuyó a la pericia humana y a la intervención divina, que a ojos de todos inclinó la balanza hacia el bien. La recompensa fue inmediata y tangible. Don Alberto, sorprendido por la entrega colectiva y por el temple de Mateo, cumplió su promesa. Otorgó una pequeña parcela de tierra, pagó por las medicinas necesarias, dio una paga justa y recomendó a Mateo como capataz de un corral menor. Hubo fiesta sencilla en la cocina de la hacienda, panes calientes, sopas compartidas, risas contenidas y la sensación de que la vida volvía a moverse. Entre quienes celebraron estaban Marta, que trajo dulces, Tomás, que brindó con su taza, Ana, que cantó una canción, Lucía, que bordó una bandera, y Esteban, que contó una anécdota grotesca para aliviar el ánimo. Pasaron días de abundancia gradual. La siembra fue reacomodada, las herramientas se multiplicaron, y la comunidad vio su esfuerzo recompensado. La transformación fue también interior. Mateo, años después, recordaba aquellas noches como pruebas que templaron su fe. El trabajo honrado se convirtió en base de una prosperidad humilde. Llegaron propuestas de matrimonio de un corazón sincero. La confianza de don Alberto lo puso en una posición de responsabilidad, y los bienes aumentaron con la bendición que él nunca atribuyó solo a su mérito. La voz del pueblo cambió de burla a respeto, y el mismo Javier, que antes miraba con desdén, ahora le ofrecía una tregua y colaboración. Epílogo 1. Un mes después. A las 4 semanas, la parcela que don Alberto cedió mostraba sus primeros brotes. La tierra, previamente dura y seca, había recibido abono y cuidados. El olor a tierra fresca se mezclaba con el dulzor de las semillas que germinaban. El sonido de la pala al cavar marcaba las jornadas. La textura de las hojas jóvenes eran promesa en los dedos y el sabor del primer riego trajo alivio. Mateo dormía con sus manos más firmes, con las uñas aún llenas de tierra y el corazón sereno. Marta trajo pan recién hecho cada mañana y Ana ayudó a marcar las surcas. La comunidad, lejos de olvidar, celebró la primera cosecha menor con un sencillo encuentro en la plaza. El aire de la aldea comenzó a llenarse de palabras de aliento en lugar de susurros de lástima. Mateo, en su oración nocturna, dio gracias al Señor por la recuperación y por la mano de sus vecinos. Epílogo 2. 3 meses después. A los 90 días, la parcela ya mostraba surcos ordenados y calabazas tímidas que asomaban. La abundancia aún no era completa, pero la estabilidad sí se había instalado. Los niños jugaban entre las hileras, el burro Rayo tenía forraje suficiente, y la sonrisa en el rostro de Mateo se volvió más franca. El alcalde Rodrigo, que antes miraba con frialdad, pasó a saludar y ofrecer un permiso para ampliar las cercas. Tomás y Esteban trabajaron hombro con hombro en un sistema de riego rudimentario que transformó la producción. La vida cotidiana ganó ritmo: pan por la mañana, trabajo hasta la tarde, oración al atardecer y reuniones en la iglesia los domingos. Las palabras de caridad se volvieron actos concretos y la bendición comunitaria se sentía viva.
Mateo, al volver del campo, solía detenerse en la plaza y escuchar historias de otros que, inspirados por su ejemplo, comenzaban sus propias parcelas. Epílogo 3. 6 meses después. A medio año, la finca de Mateo no era ya una promesa, sino una realidad en crecimiento. Los cercados nuevos, la distribución organizada de corrales, la llegada de un pequeño rebaño y la compra de una vaca joven marcaron una nueva era. La textura del pan cambió, la sopa de los fríos llevaba más sustancia, el olor de la tierra al amanecer se volvió rutina agradecida, y el sonido de herramientas compartidas anunció un futuro distinto. Mateo y su pareja, cuya relación había crecido en respeto y trabajo compartido, celebraron una boda sencilla en la capilla con Padre Miguel, con la presencia de Marta, Tomás, Ana, Lucía y el mismo don Alberto que asistió en señal de reconocimiento. La sociedad del pueblo cambió. Se abrieron pequeñas casillas de mercado para vender excedentes y la caridad se organizó para quienes todavía sufrían. En sus oraciones finales de esa mañana, Mateo dijo con voz temblorosa y llena de gratitud: «Señor, bendice estos frutos y a quienes los trabajan». La lección quedó clara para todos. La fe que se mantiene en la prueba, el trabajo honrado que no se abandona y la mano extendida de la comunidad son caminos que Dios puede convertir en milagro. Si esta historia ha tocado tu corazón, comparte abajo una experiencia en la que la fe o la perseverancia cambiaron una situación difícil. Puedes empezar con «una vez» y contar en pocas líneas. Tus palabras ayudan a otros a sentir que no están solos y nos inspiran a traer más testimonios que edifiquen. Ahora volvamos a la certeza de que, en las noches más oscuras, una oración con manos de trabajo honrado puede erizar la piel y abrir puertas que parecían cerradas. Al terminar, recuerda que todo lo vivido fue atribuido a la gracia del Señor y al esfuerzo constante de quienes supieron trabajar juntos. Si esta narración te inspiró, suscríbete para recibir más relatos de fe y esperanza. Comparte para que otros conozcan que lo imposible puede tornarse real cuando Dios actúa y la comunidad se une. Y no olvides que la semilla más pequeña, regada con oración y manos decididas, un día levantará campos enteros.